La bruja del ojito, basado en la experiencia de Aaron Guzmán. Cuando era pequeño vivía junto con mis padres en las afueras de la ciudad. Muchas zonas estaban semipobladas y el río que ahora se convirtió en aguas negras no era de esta manera. Los niños iban a nadar en épocas de lluvia cuando los ojitos de agua se llenaban hasta desbordarse. Las mujeres más humildes aprovechaban para ir a lavar la ropa a las orillas mientras sus hijos chapoteaban. Sin duda eran otros tiempos. El caso es que mi mamá tenía una amiga llamada Juana. Esta señora siempre me pareció muy extraña. Hacía velas, leía cartas y también hacía limpias. Mi mamá prefería llevarse bien con ella, pero de lejitos, como se dice. Al menos así era en un principio. Resulta que Juana tenía un hijo llamado Leonardo. Todavía puedo recordar que era insoportable. Este niño se la pasaba buscando pleito a los demás, o los asustaba diciéndole que él era el amigo de espíritus malignos, los cuales se podían llevar el alma de los que no querían ser sus amigos. Cosas insignificantes que al ser pequeños podían causarte una verdadera pesadilla. Muchos niños despiertan la credulidad y dan por hecho que las cosas que dice una figura de autoridad es cierta. Por esa razón casi nadie se quería juntar con él. Pero yo sí lo hacía, más que nada porque mi mamá y las suyas se reunían de vez en cuando a platicar. Hubo una ocasión en la que mi mamá y doña Julia salieron de pleito. La señora se había enojado mucho porque mi mamá no la quiso acompañar a una tienda. Fue tanta su furia que comenzó a gritarle muchas cosas, que era una mala amiga y le cantó todas las cosas que le había llegado a prestar. También le deseó que le fuera mal en la vida. No conforme a hacer este drama, aventó piedras a la fachada y hasta nos quebró un vidrio. Para mí era una verdadera loca. A mi mamá sí le dolió que esto pasara, aunque después ella misma me contó que la señora llevaba tratamiento para la depresión, y por esas razones que tenía arranques muy agresivos. Ahí decidió cortar la amistad con ella definitivamente. Si me lo preguntan, por mí mejor. Así no tenía que seguir hablando con el odioso de su hijo Leonardo. O al menos eso fue lo que pensé. Recuerdo que hubo un verano en especial donde hizo mucho calor. Los mosquitos llenaban las casas y ni siquiera llevar camisa podía ayudar a refrescarnos. Lo irónico es que durante las noches caían unas tormentas que dejaban todo el mundo asustados en sus casas, ya que se supo que un par de árboles se habían derrumbado por la fuerza del agua y del aire. Total que una de esas tardes decidí ir al ojito que quedaba más cerca de mi casa. Me gustaba porque estaba hondo para nadar y muchos árboles de alrededor le daban sombra. Mi madre me pidió que tuviera cuidado y que no llegara tarde. Agarré mi bicicleta y me fui disfrutando del aire que golpeaba mi cara a gran velocidad. Tan a gusto iba que ni siquiera me di cuenta que Leonardo me iba siguiendo su bicicleta también. Cuando llegué al ojito, Leonardo me gritó que lo esperara. Verlo me puso nervioso. En realidad conmigo no era tan malo como con los otros, pero tampoco me agradaba la idea de estar a solas con él. Voy a nadar, le dije. ¿Qué haces acá? Quería salirme de mi casa, y cuando vi que venías para acá quise acompañarte. Como no me sentí incómodo, le respondí que estaba bien. Mientras me quitaba los pantalones para meterme a nadar, Leonardo me comenzó a contar una historia que no le creí. Pensé que se trataba de otro mal de sus inventos que armaba para asustar a los niños. Comenzó a explicarme que hace unos días lo estaba persiguiendo una bruja. A veces la veía parada en los árboles que estaba atrás de su casa y la mujer lo estaba llamando con la mano. Según recuerdo, también me contó que en las noches soñaba con ella, que le decía que era suyo. Como les comenté, no me creía tanto sus historias, así que solamente le respondí que pusiera agua bendita porque eso siempre funciona, o eso era lo que había escuchado. Nos metimos a nadar y todo estuvo bien durante un rato. En este punto me gustaría comentar que en el río habían varios peces y otro tipo de animales, tales como renacuajos y ranas que no nos importaban en lo absoluto. Por esta razón, cuando Leonardo me dijo que sentía que le agarraban los pies, yo le respondí que a lo mejor eran los peces. Él me iba a decir otra cosa cuando de pronto se hundió. A lo largo de los años puedo decir que me hubiera gustado poner más atención, pero solamente era un pequeño y nunca me imaginé lo que pasaría.
El caso es que cuando se sumergió en el agua creí que podía estar haciéndose el ahogado para que yo entrara por él. Pero cuando pasó un rato y no salía me asusté mucho. Nadé hacia el fondo del ojito y vi que su piel estaba atorada en una especie de rama. Lo que me llenó de terror es que esta rama tenía la forma de una mano. Y eso se los puedo jurar ante quien sea. Era una especie de mano de palo que lo estaba tomando del pie izquierdo. Le di una patada a la rama con la esperanza de que se quebrara, pero no fue tan fácil. Di otras dos y entonces se pudo zafar. Cuando logré subirlo a la superficie, Leonardo ya estaba medio muerto. No supe qué hacer y tenía miedo de que muriera. Además, tampoco tenía conocimientos para dar primeros auxilios, como podrán suponer. Así que solamente lo volteé boca abajo con la esperanza de que eso fuera de ayuda. Realmente no sé lo que sucedió. Pero como a los 3 minutos, Leonardo comenzó a toser y a llorar. Vomitó mucha agua, de la cual había muchos renacuajos. Me dio asco, pero en ese momento solamente me importó que no se hubiera ahogado. De camino a nuestras casas me dijo que la bruja que lo perseguía estaba en el ojito. Él la vio claramente cuando lo agarraba del pie y también pudo ver sus ojos verdes en el fondo del agua. Hasta ese momento le creí, y sentí un terror que no lo he vuelto a experimentar hasta la fecha. Luego de esta experiencia no volvimos a hablar en gran parte porque yo lo evitaba. Hasta que un día su mamá simplemente se mudó a otra parte sin dar razón alguna. Mi mamá dijo que era lo mejor que pudo habernos pasado y yo estuve de acuerdo. Pero fue gracias a Leonardo que comencé a creer en la existencia de las brujas. La bruja de la medianoche. ¿Qué tal? Mi nombre es José. Siempre he sido uno de los que no creen en las cosas sobrenaturales como brujas, duendes, nahuales, etc. Recuerdo que fue así que me tocó vivir algo realmente espantoso. Actualmente vivo en Pantitlán, en la Ciudad de México, pero me salió un trabajo de cuidar una residencia en Metepec, específicamente en la Residencial La Virgen. Es un lugar muy bonito lleno de árboles muy grandes. Las residencias también son de buen tamaño y traen salón de fiesta, 5 recámaras y un garage para 6 autos, etc. Ya saben, ese tipo de proporciones ostentosas. Ya se podrán imaginar lo grandes que son. En este cambio de residencia me acompañó mi esposo y mi niño que tenía 1 año de edad recién cumplido, además de 2 gatitos que eran nuestras mascotas. Todo nos había encantado. Las personas eran cálidas, el clima era bueno, y durante el día todo parecía hermoso. Sin embargo, durante la noche las cosas cambiaban. El ambiente se volvía tétrico y eso le ayudaba justamente a que los árboles eran muy grandes, y además también hacía mucho viento en la zona. Una noche, mientras estábamos en una de las recámaras como eso de la 1 de la tarde, escuchamos como si hubiera caído un costal de tabiques muy pesado en la azotea. Cabe mencionar que la residencial está muy bien cuidada. En la entrada hay mucha seguridad y únicamente entran personas con identificación. A pesar de ello, por mi mente pasó la idea de que podría ser un ladrón. Nos levantamos porque mi bebé se puso a llorar con mucha desesperación. Todos teníamos una especie de presentimiento extraño, de esos que de repente aparecen y te dejan una sensación de angustia. A los pocos minutos se escuchó cómo empezaron a caminar y a bailar en círculos en la azotea. Eso fue lo que más nos alteró. Se oía como si estuvieran brincando, y luego aventaban cosas al jardín como piedras y tabiques. Además se escuchaban pequeños murmullos que calaban hasta los huesos. Eran voces con mucho eco, como si el viento los ayudara a llegar hasta lo más profundo de sus oídos. No podía entender lo que decían los murmullos. Solamente sé que eran desagradables. En voz alta grité que fuera lo que fuera se largara de aquí. En ese momento nos tocaron la ventana que da al jardín como si quisieran entrar. No perdí el tiempo para llamar al número de seguridad de los vigilantes y que fueran a revisar lo que estaba pasando. Cuando tocaron el timbre me dio un poco de miedo salir a abrir, ya que tenía que pasar por un tramo del jardín, pero al final lo hice. Les conté lo que había pasado. Rodearon la casa por delante y por detrás.
Eran 2 guardias que se dividieron el trabajo para revisar un terreno que había en las partes de atrás. Ya que se veía un ladrón, era probablemente que saltara por ahí. Otro guardia entró conmigo y hasta pudimos ver que estaban los tabiques tirados en el jardín. Yo me armé de valor y subí a la azotea. Cuando iba por el pasillo escuché que estaban silbando. Era como si estuvieran tarareando una canción muy rara. En ese instante sentí una presión en el pecho y una pesadez en las piernas. Seguí adelante porque no iba a permitir que nada me detuviera. Subí al techo en un árbol grande que estaba frente a la casa. Desde ahí pude ver un pájaro muy grande que tenía cabello blanco y le colgaba en la cabeza. También le cubría parte del rostro. De este animal es que venía el chiflido. Nunca he visto un animal como ese. Estaba jorobado y tenía los ojos amarillos. Los abría como si no los pudiera contener y se le fueran a salir de las cuencas. De inmediato bajé y le comenté al guardia. Él puso cara de susto y me preguntó si mi bebé estaba bautizado, ya que él también había alcanzado a ver al pájaro desde abajo. Yo le respondí que no y que tenía que ver con el animal. Entonces me respondió que eran brujas, porque en esa zona habitan varias. A los guardias les ha tocado que las aventaran piedras cuando daban los rondines. De hecho, los ataques llegaban a ser tan violentos que han sufrido fracturas. Luego contó que a una sobrina suya se le habían llevado las brujas, y le había pasado algo sumamente terrible. Su recomendación era que regara semillas de girasol en el piso del residencial. También que pusiera unas tijeras abiertas debajo de la almohada del pequeño. Y sobre todo debía bautizarlo lo más pronto posible. Le agradecí mucho por todo y entré nuevamente a la casa. Me sorprendió mucho encontrar a los gatos en una postura de ataque. Jamás los había visto de esa manera y es que eran tan pequeños. Tenían 5 y 3 meses. Pero los pobres animales estaban muy asustados y nerviosos. Fue una noche espantosa en la que no pude dormir porque siguieron azotando las ventanas y el tragaluz. Así estuvimos 2 noches ya que nos habían dado cita de emergencia en la iglesia de la residencial. A los 3 días bautizamos al bebé y todo acabó gracias a Dios. Lo único que pasó después es que escuchamos risas, pero estas eran a lo lejos, es decir, en otra casa del fraccionamiento. Esto es lo más feo que me ha pasado en la vida. No le deseo a nadie ver en la madrugada un animal de esos, aunque más bien era una bruja. Termino este relato dándoles el consejo de que tengan mucho cuidado y bauticen a sus bebés porque el mal está a la orden del día. Hace poco tuvimos una historia de brujas llamada La Duna Embrujada. En esta se hablaba sobre una mujer bastante peculiar, una hechicera o bruja como quieran llamarle. Si se quedaron un poco con la duda sobre saber de esta persona, les comparto esta pequeña leyenda. La leyenda de Doña Lucha y la palmera de 7 cabezas. Como saben, cada región tiene sus leyendas y esto también aplica a la tierra de Perú. Dentro de las muchas que van de boca en boca hay una que ha dejado una impresión muy fuerte en las personas de Ica. No estoy hablando de otra que de Doña Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, mejor conocida como Doña Lucha. Así como ha pasado en cada lugar del mundo donde se rumora la existencia de brujas, las practicantes se han desplazado a puntos estratégicos en donde pueden seguir sus rituales sin poner en riesgo su vida. Se cuenta que muchas de las mujeres perseguidas en Europa por la Santa Inquisición migraron a diferentes partes de Latinoamérica, entre ellas Lima, Perú. Con el tiempo, esta persecución llegó hasta las ciudades capitales, así que las brujas refugiadas se distribuyeron en los poblados más pequeños, específicamente en Cachinche, cuyo nombre significa tierra salada. Tanto en aquellos años como ahora, Santa Rosa de Cachiche tiene la fama de ser un lugar donde se practica la hechicería libremente, y todo aquel que necesite beneficiarse de ello sabe que este es el sitio exacto, tal como ocurre en otras zonas del mundo, por ejemplo nuestro Catemaco, México. Por ahí han pasado varias brujas, pero sin duda la lideresa de estas fue la señora Julia Hernández.
Es la única persona que conozco que ha vivido 106 años, una edad que logró gracias a sus distintos conocimientos de hechicería. Una de sus curaciones más famosas fue la que sucedió con Fernando León de Vivero. Él era un niño que padeció de tartamudo hasta que aprendió a hablar. Su familia ya había agotado todas las posibles soluciones, hasta que escucharon de los prodigios que salían de la mano de Doña Lucha. Sin tener nada que perder, la buscaron para que revisara al pequeño. Luego de examinarlo, ella aseguró que tenía cura, y en un parpadeo Fernando pudo hablar con la misma fluidez que cualquier otro pequeño. Con el pasar del tiempo, Fernando León de Vivero llegaría a convertirse en congresista de la República, y él mismo mandó construir la estatua de Doña Julia, la cual se levanta en el centro de Cachiche en un árbol de guarango. En realidad, lo que se llega a contar de Doña Lucha es que fue una mujer que utilizó sus dones y conocimientos para ayudar a los que necesitaban. Sin embargo, la mayoría de los iqueños la recuerda justamente por una desgracia que sigue siendo un peso para quienes habitan las tierras. Una de las últimas profecías dadas por la bruja se refiere a la palmera de las 7 cabezas. Si no les suena familiar, les diré que en Ica, en un lugar llamado Laguna Seca, hay una zona donde crece una palmera, pero por alguna extraña razón no lo hace en forma vertical, derecha y hacia el cielo. La palmera se enrosca en la tierra como si se tratara de una serpiente. Hasta aquel momento la palmera tenía 6 cabezas, y por boca de Doña Julia se supo que cuando apareciera la 7ª cabeza, la ciudad perecería ante una inundación. Algunas versiones de la historia dicen que la gente se tomó muy en serio la advertencia. Estuvieron cuidando día con día que apareciera la 7ª cabeza para cortarla inmediatamente. Sin embargo, esto no fue posible. En el año de 1997, varias regiones se vieron afectadas por el fenómeno del Niño. Para enero del 98, cuando creció la 7ª cabeza de La Palma, nadie la pudo cortar. Entonces sucedió lo que doña Julia Hernández predijo con tal exactitud. Las fuertes lluvias terminaron por desbordar el río Ica, y ésta arrasó con todo lo que encontrara a su paso, dejando a la ciudad en una de las peores catástrofes de su historia. La gente cortó y quemó la cabeza, y hasta el día de hoy cada que intenta renacer de la palmera, la gente siempre la elimina por temor a que ocurra una desgracia. Cuando doña Julia se fue de este mundo, dejó tras de sí su nombre con una gran tradición para otras mujeres. Mujeres que intentaron seguir su ejemplo. Aunque en realidad en Cachiche se puede encontrar tanto la llamada magia negra como blanca. Sea como fuera, muchas personas la recuerdan con mucho cariño, y hasta se podría decir que es la santa patrona de Cachiche. Algunas personas devotas a ella tienen fotografías en sus casas, sin mencionar las imágenes que se pueden encontrar de ella en el resto del pueblo. Para la gente de este lugar, la brujería no es una simple superstición, y el ejemplo de vida de Doña Lucha es una prueba fehaciente de que aquellos que poseen el don para usarlo, pueden hacerlo para algo útil y hasta llegar a prevenir las catástrofes.